Bueno, esta es la segunda parte del Mundial 1982. Agradecemos mucho a todos aquellos que se suscribieron en el video anterior y vamos a corregir algunas cosas dichas en aquel video. En primer lugar, la cantidad de selecciones del Mundial 82 no eran 16, eran 24. 16 fue hasta 1978. Fueron 24, al igual que en 1986 y en 1990 y un mundial más también. La diferencia entre 1982 y los siguientes era que en la fase de grupos, el último partido que tenía que enfrentar a 4 selecciones no se jugaba a la misma hora. Jugaban 2 selecciones por un lado y 3 horas después las otras 2 selecciones por el otro, aunque fuera el último partido del mismo grupo. Que en 1986 se corrigió. Y la segunda diferencia es que la segunda ronda en 1986 ya era un mano a mano, de eliminación directa. En cambio, en 1982 eran triangulares. Triangulares que llevaban al ganador a la semifinal. A ver qué cosas raras más pasaron. Pasó que en la primera ronda, en un partido entre Austria y Alemania Federal, no se jugó a la misma hora que el partido de Argelia. Y había una particularidad. Cualquier resultado que pasara, Argelia tenía chances de clasificar si ganaba. Excepto uno. Excepto que Alemania Federal le ganara a Austria por 1-0. En ese caso, Argelia ya salía a jugar sin ninguna chance. En cualquier otro caso, salía a jugar con muchas posibilidades de clasificar. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Alemania Federal le ganó 1-0 a Austria, que habla exactamente el mismo idioma. Los dos hablan alemán, se ve que se entendieron. Entonces se corrigió para el siguiente mundial. Y además se sacó el triangular de la segunda ronda, que fuera directamente eliminación directa. Otro dato que no estaba bien del video anterior es que Maradona no fue el único jugador proveniente del Mundial de 1978 que llegó a jugar el Mundial 82. Mejor dicho, no fue el único jugador proveniente de Tokio 1979, del juvenil, en Japón. Junto con Maradona también fueron Ramón Díaz, Juan Barbas, Gabriel Calderón y Juan Simón. Esos también fueron. Y eso alimentaba más la candidatura de Argentina, porque era la base campeona de 1978 más estos jugadores juveniles importantes. Bueno, tiempo después, dirían muchos que esa sensación de Argentina como la gran candidata, no solo de Argentina, sino del mundo, era infundado. El otro gran candidato era Brasil. Brasil que según decían tenía el mejor plantel. Otra cosa que cabe destacar en todo esto es que en toda la era Menotti, en los 8 años, Argentina le tenía miedo a Brasil. Los hinchas tenían miedo de jugar con Brasil, los jugadores también, los cuerpos técnicos también. No sé cómo era antes, pero en los 8 años de Menotti fue así. Y no le pudieron ganar nunca. Y acá no fue la excepción. Otras cosas curiosísimas que pasaron en ese mundial fue que el sorteo, dicen que fue muy extraño. Que en el tacto tenía pelotas nuevas y pelotas viejas y gastadas. Como que la persona que
tenía que meter la mano, tenía que saber, no, sabía cuál tenía que sacar. Y esas cosas ocurren, y ocurrieron. ¿A quién favorecieron? No lo sé, pero ocurrieron. ¿A Brasil favorecieron? Y no creo, en eso no creo. Sí, a Brasil lo favorecieron arbitrajes como por ejemplo contra la Unión Soviética, que terminó ganando un partido más que complicado, siendo favorecido por el árbitro. Otra cosa muy rara, pero justa, es que hubo un partido entre Argelia y Francia, no, Argelia no, entre Kuwait y Francia, que Francia hace un gol y los jugadores de Kuwait se habían quedado todos detenidos. Entonces alguien bajó de la tribuna y le dijo al árbitro, sonó un silbato desde la platea. Sonó un silbato desde la platea. Y el árbitro anuló el gol. Es insólito para lo que ocurre hoy en día, pero me parece justo. Porque eso no tenía que haber ocurrido. Y desorientó a los jugadores de Kuwait que no sabían si era el silbato del árbitro o cuál. Y cuando hay silbato, la jugada se detiene. Recién hablamos del miedo a Brasil en los 8 años de Menotti. En los 2 mundiales que disputó, contra los únicos campeones del mundo que le tocó jugar, fueron contra Brasil y contra Italia. No pudo ganar nunca. Solo rescató un empate con Brasil en el primer mundial y 0-0. Sin embargo, antes del mundial, Argentina seguía siendo el gran candidato y tenía mucho apoyo de la farándula esa selección, aunque perdía todos los amistosos que jugaba, o empataba pero jugando bastante floja. Finalmente, para redondear todo esto, como dijimos, Menotti había dejado de ser ese rey, ese dios. Primero por perder, porque en el Mundial se consumó lo que venía ocurriendo hacía 4 años. Segundo, por el desplante en el aeropuerto, en el avión. Y tercero, porque había confiado mucho en jugadores viejos que ya no rendían y jugadores nuevos que tampoco estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Mucho se habla de que Maradona no rindió de acuerdo a las expectativas. Y es verdad, Maradona jugó un buen mundial, pero se esperaba mucho más. En cuanto a los otros juveniles, Ramón Díaz hizo un gol contra Brasil. Y Juan Barbas y Gabriel Calderón jugaron algunos partidos, pero sin deslumbrar. Barbas era una promesa bárbara en esa selección de Japón 1979. No cumplió con nada. Fue muy discreta su actuación. Y lo insólito, Juan Simón, que era un gran zaguero, no jugó un minuto, siendo que la defensa era uno de los puntos más flojos. Se había terminado así toda la aventura. Se habían visto cosas muy raras que nunca se habían imaginado. Y para colmo, la final la había ganado un país que nos había eliminado a nosotros. Así que no había nada bueno para saborear. Y repito, esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Ahora no hay aquellas expectativas, no está la farándula al lado de la selección, no están hablando todos diciendo que era la gran candidata. La gran candidata era Argentina hasta la eliminación, pero también se venía hablando mucho de Brasil. Cuando Argentina perdió,
Brasil era el candidato de casi todos. Y esa promesa le duró una fecha. Tengan cuidado con los pronosticadores, piensen ustedes lo que les parece a ustedes, no oigan lo que digan los demás, no se dejen llevar por ninguno de ellos. Nos vemos en el próximo video, gracias a los que se suscribieron. Vamos a ver si mejoramos la cámara y mejoramos la voz, que es típico de este otoño tan frío. Nos vemos.